10:33 de la mañana. Con una votación aplastante, el Parlamento Europeo aprobó la adopción del cargador universal para teléfonos. Eso quiere decir que serán tipo puerto USB-C, como este que tengo aquí en la mano. Pero ¿qué alcances tiene la medida? ¿En qué año será una realidad ese cargador único en Europa? Pero además, esta decisión puede ser ejemplo para naciones como la nuestra. Bueno, nos enlazamos a esta hora con Felipe Liscano, cofundador de TechCetera. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá de nuevo. Y nos encanta tenerlo aquí también. Felipe, expliquémosle entonces a los usuarios lo que esta decisión implica con la aprobación que se dio en el Parlamento Europeo. Bueno, básicamente de esto ya se venía hablando inclusive antes del lanzamiento del iPhone 13. Esto tiene un contexto ecológico, ¿sí? Se espera que los fabricantes de dispositivos pequeños y medianos eh, se estandaricen precisamente para dejar de producir tantas diferentes opciones de cargadores, porque las cámaras tenían un tipo de cargador, los computadores, los e-readers, los accesorios y obviamente los celulares. Esto quiere decir que el sueño de muchos usuarios, me incluyo, y algo que compañías como Huawei ya estaba hablando desde un principio, va a poder ser una realidad y es tener la posibilidad de viajar con un solo cargador para darle energía a todos los dispositivos y ojalá de una forma rápida. En eso está trabajando precisamente el Parlamento Europeo y se espera que en el otoño de 2014 esto ya empiece a ser una realidad para los dispositivos pequeños y medianos. ¿Qué quiere decir? Que los fabricantes de laptops van a tener hasta el 2026 precisamente para acomodarse a la medida. Mientras tanto, existen muchas dudas que seguramente vamos a ir aclarando durante este programa, sobre todo para los usuarios de dispositivos como el iPhone. Claro, porque hablando de iPhone, yo quiero saber qué ventajas entonces ha destacado Apple para desarrollar este cargador diferente, el Lightning, porque usuarios decían, sí, tiene sus ventajas, pero también tiene sus bemoles en materia de rendimiento, por ejemplo. De acuerdo. Digamos que Apple históricamente ha sido una compañía que ha tenido mucho control y cuidado sobre lo que pasa con el software y el hardware de sus dispositivos. Esto tiene sus altas y sus bajas. A nivel conservador, históricamente Apple ha podido mantener la temperatura de carga de los dispositivos en límites realmente buenos, precisamente para que no se presenten ni sobrecalentamientos que lleguen a quemar al usuario, ni tampoco explosiones, como ha pasado con algunos fabricantes de Android. Ahora bien, ese comportamiento tan conservador también ha llegado a que pues la evolución del Lighting haya sido un poco incremental, pero no tan grande, desde 2012. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios del iPhone van a tener una carga, digamos que medianamente rápida, cuando esta entrada Lighting se mezcla o tiene una noche de pasión con el USB-C, ya se logran velocidades hasta de 25 vatios. Pero en el ecosistema de Android ya hemos visto cargas ultra rápidas, como por ejemplo la que tiene un fabricante que se llama Oppo, que la denominan Super BOOC, que llega hasta 240 watts. Eso es una locura. Usted puede cargar un celular de 0 a 100 en cuestión de 9 minutos. Uy, Eso lo han no. mostrado en eventos Sí. como el Mobile y es muy Ajá. bueno. Pues es lo que uno necesita, sobre ¿Sí? todo cuando uno utiliza tanto tiempo estos aparatos. Pero venga, cuando usted habla de eso, de que se fusionan, que tienen estas súper, digamos, velocidades de cargar los celulares, por ejemplo, resistirán los de Apple. Pues mira, esto ya está inventado. La verdad, no es una receta nueva. Lo hemos visto cuando Apple pasó de tener la entrada de 30 pines al Lighting. Eso, digamos que se veía venir y fue una transición, fue secuencial, no fue de un momento a otro, pero no hubo ningún problema. De hecho, los usuarios empezaron a ver ventajas a nivel de velocidad de carga. Ahora, ya hemos visto en el ecosistema de Apple
dispositivos como por ejemplo el iPad Pro, que tiene USB-C, o el iPad Air, que también tiene USB-C y que presenta pues, grandes ventajas, sobre todo el Pro, que no solo llega a ser USB-C, sino que además es Thunderbolt, que es un puerto que todos los fanáticos de Intel aman y por lo cual se sienten apasionados porque tienen unas velocidades de transferencia de datos, ya no es solo carga. Recordemos que muchos usuarios todavía pasan los datos de la nube a su celular o entre dispositivos usando el cable y ahí es donde uno empieza a ver cuando la velocidad es rápida, ¿sí? Porque ya no se presentan cuellos de botella, que es algo que muchos usuarios del iPhone con formatos de edición de video tan grandes como el ProRes a veces empiezan a ver los bemoles y dicen, uy, ojalá migremos rápidamente a un puerto más rápido como el que tiene el iPad Pro. Entonces ahí seguramente vamos a pasar de una velocidad de transferencia pues relativamente pequeña de 480 megabits por segundo a algo como lo que nos puede dar el Thunderbolt, que es 40 gigabits por segundo. O sea, es una, no dicho, las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas y en este caso es gigante la diferencia. Es gigante la diferencia y usted nos dice además que, pues, que esto ya está inventado. Pero tengo otra pregunta. Mientras tanto, ¿qué pasará Ujú. con esos modelos que Apple tiene en Europa mientras llega pues la hora cero de la aplicación de la ley? O sea, y sobre todo, digamos, si yo como usuaria viajo, digamos ya en el 2024, que me va a tocar tener un adaptador para que me funcione el iPhone allá en esos cargadores universales, o sea, Marta, precisamente ese es uno de los escenarios. O sea, tendría que trabajar en Apple y ser un ejecutivo muy alto para decirle, pero existen varios escenarios. El primero es que en las siguientes versiones del iPhone veamos el puerto de carga USB-C, como se estaba especulando antes de la llegada del iPhone 13. Ese es, digamos, el mejor escenario, pero existe otro en el cual los dispositivos conviven. ¿Qué quiere decir? Que veamos varias versiones de dispositivos del iPhone antes de la llegada del otoño de 2024 con el puerto Lightning, convivir con un nuevo iPhone que seguramente se va a ceñir a los estándares del Parlamento Europeo para no descuidar ese mercado y, y el de los países que seguramente se unan a esta iniciativa que suena muy bien, no solo desde el punto de vista del planeta, sino desde el punto de vista de todo lo que uno tiene que cargar en la maleta para un viaje. Entonces, en ese orden de ideas, eh, seguramente vamos a ver ese cambio y mientras tanto, en otros lugares del planeta, como pasa con los fabricantes de computadores, puede que veamos versiones del iPhone que tengan el puerto Lightning por más tiempo. Felipe, pero por ejemplo, y me acuerdo mucho cuando Apple, por ejemplo, cambió la entrada convencional de los audífonos, ¿cierto? De ese enchufe redondito y ahora ya es plano. ¿No será que va a pasar lo mismo? O sea, que pueden decir, vea, yo me voy a ceñir, pero yo sigo desarrollando mi puerto Lightning y les vendo el accesorio para que lo conecten y lo transformen en un tipo USB-C. Porque terminaríamos Pues comprando mira, más, ¿no? esto ya puede pasar y Ujú. tiene que ver también con una economía de los usuarios. Si tú has comprado durante años accesorios que tienen entrada Lightning, ¿sí? Como por ejemplo los AirPods y algunos otros, cambiar de un momento a otro de cargador a uno universal, pues te va a llevar también posiblemente a cambiar de audífonos, algo que tú no vas a decir de un día para otro voy a pagar los $1000 del iPhone o del modelo que necesite, más el cargador, más fuera de eso, los nuevos AirPods, pues seguramente tú vas a decir, me sirve un adaptador que tenga la certificación MFI y que me garantice, porque esto sí es una ventaja para los usuarios del iPhone, me garantiza que va a cargar como debe cargar porque tiene esa certificación. O sea, Apple se toma el trabajo de validar con los diferentes fabricantes que lo que sea que tenga esa certificación funcione como deba funcionar. Que no salga el típico error que todos los usuarios del iPhone odian cuando llega un cargador que no está certificado y lo pone y dice, este accesorio no es compatible. Efectivamente, se quiere decir que a ese cablecito le falta la certificación MFI.
Entonces, sí, lo que tú dices, Marta, es una realidad que seguramente va a pasar, y es que de aquí al otoño de 2014, los fabricantes 24, de sí. cables, adaptadores y demás van a vender a granel todos estos. Bueno, venga Felipe, por ser la Unión Europea, pues una gran cantidad de países, pero ¿más naciones se podrían unir a esta iniciativa? Por ejemplo, Colombia, ¿cómo lo ve? Seguramente sí, porque fíjense que tiene mucho sentido. Ahora, como en esto, cada uno tiene su perspectiva, pero para el usuario sí tiende a ser bastante más cómodo, y en la medida en que tenga un ecosistema con todos los cargadores que sean estándar y que uno pueda realizar ese sueño de cargar desde los audífonos hasta la cámara, pasando por el celular y el computador con el mismo marranito de carga, eso va a ser un hit. Y que no se le queme nada, ni se le dañe la batería, y podamos garantizar la vida útil de los dispositivos, eso va a ser buenísimo para el usuario y para el planeta. Bueno, ya veremos sobre todo también por ese otro componente, el ecológico, que también va a reducir, y lo que pretenden con estas iniciativas es reducir huella de carbono, también esa gran cantidad de desperdicios electrónicos que uno muchas veces termina apilando en la casa, y después si uno no sabe qué hacer eso con ello en la casa, pues imagínese las demás personas y el problema que también eso representa. Felipe, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y chus, que estén muy bien. Gracias, nos vemos.